Muy buenas, arrancamos hoy con el tema del propósito. El tema del propósito es esa parte de desarrollo personal, esa parte más de introspección, de autoconocimiento. Yo la llamo o me referiré a partir de ahora a esta parte de propósito, esta parte de misión, visión, valores. Como digo, toda esta parte de desarrollo personal la voy a llamar la pata hierbas, la parte más que huela a incienso, esa parte de desarrollo personal, por llamarlo de alguna manera, pero sin duda es importantísimo. Fijaros que en nuestro devenir diario lo que funcionamos es sobre todo en qué capta nuestra atención, y en base a qué capta nuestra atención vivimos en una especie de automatismo en el cual creemos estar despiertos, pero siempre vamos repitiendo diferentes actuaciones o diferentes hábitos, ¿no? Nuestro cerebro ahorra energía estableciendo esos hábitos y nos provoca una cierta ventaja en nuestro actuar diario, pero también una cierta desventaja. Hay que partir de una idea de que si no sabes lo que no sabes, vas a seguir actuando de una determinada manera. Entonces, a partir de una entrada de input que tú vayas a tener en tu vida, salen unos output, una salida que son siempre replicables. Y por eso esa metáfora de la caja negra en la cual entran determinadas entradas, en esa caja negra no ves qué procesos hay porque son muchos a nivel inconsciente y siempre salen las mismas salidas. Por tanto, el conocimiento no es una opción, ese no saber lo que no sabes es importantísimo, y tal vez con formaciones como esta, con comunidades de profesionales monográficas dedicadas a una tarea concreta, puedes conocer otras áreas de conocimiento que te van a abrir pues muchos campos y muchos abanicos, ¿no? Entonces, yo considero que es necesario el desarrollo personal y sobre todo iniciarla en cualquier formación que se precie. Ese cambio, ese procurar una diferenciación, un conocer cosas que antes no conocías, pero sobre todo pasar a la acción y poner en práctica determinadas cuestiones es importantísimo. Eh, Voy a compartir pantalla ahora y vais a ver una especie de K. El Ikigai es una cuestión de explicar a aquellas personas pues cómo vivimos, ¿no? El Ikigai viene de, de una filosofía oriental en el sentido de establecer aquellas cuestiones, pues bueno, que si de realizarlas en nuestra vida, pues vamos a ser felices, vamos a vivir en plenitud, vamos a fluir con aquellas acciones o con aquellos trabajos que hagamos en nuestro día a día. Entonces yo he representado esta acá para que la parte ascendente, la parte que tira hacia arriba, va a ser la pata profesional, pero la parte de la K que tira hacia abajo es una parte más interna, más interior, de mirar en nosotros mismos para profundizar un poco en estas cuestiones. Entonces yo creo que ambas son compatibles, la interior es mucho más profunda, más personal, y la otra es más profesional y es más, pues si me apura, egoica o de conseguir objetos materiales y este tipo de cuestiones, procurar un bien para tu familia y demás. Entonces, la pata profesional la iremos viendo ahora a continuación, en la que vamos a trabajar pues esa promoción profesional, ese crecimiento, escalabilidad, conceptos que se van a ir viendo en esta formación, y luego o ahora en este punto vamos a tratar sobre todo el Ikigai personal, esa parte como decimos introspectiva, personal, una pata hierba introspectiva sobre todo, ¿no? Entonces yo considero que de no trabajar el Ikigai, una transformación personal, abrir un poco de mentalidad a conocer conceptos de este tipo, puede que luego se nos haga bola el crecimiento o determinadas cuestiones, ¿no? Trabajaremos más adelante en esta formación el tema de las creencias limitantes. Entonces, a partir de tener un Ikigai claro, cuando aparezcan creencias limitantes, esos techos de cristal con el que todo empresario, toda persona choca, miedo, vértigo en determinadas ocasiones, el desconocimiento, esos mitos que hay, que no quiero ser el más rico del cementerio y cuestiones de este tipo, son creencias no resueltas en relación con el dinero, en relación con el miedo, en relación con el ambiente en el que tú te has creado, y es importante, por tanto, trabajar todo esto. Así que el enfoque personal, en la parte de la K que desciende, así como el rabito que sube el profesional, yo creo que es un combo que nos integra a nosotros como personas y tenemos que trabajarlo
en los dos sentidos, pues para tener un bagaje y una base buena en ese sentido. Así que vamos a entrar un poco en la parte personal, en la parte de la K que baja, y aquí yo considero fundamental trabajar el Ikigai personal, ¿vale? Este es un ejercicio muy fácil en la hoja de trabajo, en el paso a paso tenéis una serie de preguntas que podéis ir contestando y os va a ayudar muchísimo a definir este Ikigai personal, y es un ejercicio que pocas personas hacen porque estas patas hierbas, como comento, no se suelen trabajar mucho, pero parte de una cuestión que es fundamental, y es que te va a dar una claridad, un foco, un sentido a tu vivir diario muy grande, y que cuando lleguen mal dadas que vendrán en ese crecimiento, en toda la parte empresarial e incluso en la parte personal, si tú tienes claro esos valores, aquellas cosas que tú amas, esos principios que basan tu vida, pues te va a permitir afrontar estas cuestiones con coraje, con decisión y sobre todo con poder y no con fuerza, ¿no? En este sentido, cuando nosotros tenemos un Ikigai personal bien definido, nuestro vivir se hace mucho más positivo. Es como si tuviéramos unas baterías que es cierto que se van descargando, pero siempre puedes recargarlas, no hay ese síndrome del quemado, porque aquello que haces es tu propósito, lo tienes claro, disfrutas, además te pueden pagar por ello, y ya veremos más unas cuestiones que se pueden rellenar para trabajar el Ikigai. Por tanto, te da este Ikigai personal, trabajarlo, un sentido a tu trabajo, si estás en ese momento de algún tipo de duda, algún tipo de cuestión de las que igual puedes sentirte que no encaja en algún sitio y demás, saber qué eres, quién eres, qué quieres, en dónde aportas valor, qué amas hacer, todas estas cuestiones, todas estas preguntas que trabajaremos ahora en la hoja de trabajo, te permiten forjarte de un fundamento, de un pilar de hormigón muy robusto, para que cuando, como digo, cuando vengan mal dadas, pues tendrás esta fortaleza, ¿no? El concepto de Ikigai, de propósito personal, cada uno puede darle hay tantas definiciones como colores, ¿no? Pero a mí me gusta una definición que dice que el propósito no es una actividad o una profesión externa, sino que es algo interno que se encuentra al conocerse uno mismo. Entonces es interesante que, por eso yo he desglosado también esta cuestión, ¿no? El Ikigai tiene parte personal y parte de profesión externa, que veremos ahora a continuación. A mí me gusta pensar en el propósito como algo que descubrimos, ¿no? Cosas que vamos haciendo, cosas que nos permiten estar alineados en nuestro propósito, ¿no? Utilizando la metáfora de la caja negra que te decía, entran en tu mente un montón de ideas, pensamientos, emociones, la rumia esa permanente que tenemos siempre, y al final lo que entra son todo patrones, son todo miedos, creencias limitantes, y es fruto de nuestra construcción del cerebro, ¿no? Entonces eso nos hace pues vivir en un estado de felicidad o en un estado de infelicidad. Incluso esas situaciones en las que igual alguien te mira de reojo o alguien te dice algún comentario, alguna cuestión, y toda la alegría o toda la estabilidad emocional que tenía en un momento dado, pues se puede venir abajo. Entonces, el tema del desarrollo personal, yo escuché una metáfora que me gustó muchísimo, y es que nosotros no vemos el mundo como es, sino a través de cómo somos nosotros. Y vi una representación de una persona que estaba viendo el cine, y se ve como la luz proyecta en la pantalla del cine. Él está en una parte más baja, en una capa más baja, y está viendo el cine. Claro, esa es la teoría. La película se está proyectando en una pantalla, y si lo piensas bien, no es así. La película no se proyecta en una pantalla. La película se proyecta en tu mente y tú la proyectas en una pantalla. Entonces tú vives las películas de tu vida a través de cómo tú piensas. Por eso es importantísimo el desarrollo personal, e ir dándote cuenta, ir pillando a tu mente cómo te lleva siempre a la misma salida, a esa caja negra en la que se repiten patrones, se repiten
cuestiones que son siempre recurrentes, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo darse cuenta de cómo proyectamos, cómo vivimos en una especie de caja negra que es nuestra mente y nos tiene atrapados en unas ocasiones para cosas malas porque nos limitan, esas creencias limitantes nos paralizan, y en otras ocasiones, como hemos comentado, pues también benefician. En esta parte de ejercicio personal quiero plantear un ejercicio de autoconocimiento y una serie de preguntas, y vamos a ir desarrollando estas 9 preguntas que son muy importantes. Estas preguntas también las tienes en la hoja de trabajo, por si quieres profundizar sobre ellas, y son importantísimas, y son 9 y las vamos a ver muy rápidamente. También te dejo la explicación debajo aquí en la hoja de trabajo, pero fíjate qué cuestiones más importantes a contestar del tema del autoconocimiento. Y la primera de ellas es: ¿qué es lo que te emociona profundamente ahora mismo? Estas cuestiones o estos ejercicios son de hacerlos café en mano, infusión en mano, como yo siempre digo, muy tranquilo, porque te hace pararte un poco, ya que has dado el paso de adquirir una formación en el que vas a buscar, en definitiva, un resultado, un punto B al que dirigirte, una transformación personal y de empresa. Que menos que aquello que vayas viviendo sea emociones profundas, emociones de disfrute ahora mismo. Entonces, en esta pregunta de qué te emociona profundamente, es una señal de que cuando estás disfrutando estás conectado a algo más grande que tú. Es algo que te llena, algo que te motiva profundamente. A mí, por ejemplo, trabajar con productividad, trabajar con personas, modelar procesos, trabajar con herramientas de productividad, es algo que me llena, que me motiva, que desde muy pequeño lo llevaba dentro. Entonces, en estas cuestiones puedes plantearte, para contestar qué te emociona profundamente, pues, por ejemplo, ¿qué harías incluso gratis, ¿no? ¿Qué harías de manera gratuita para descubrir esas cuestiones que te emocionan, esas cosas que te llenan de verdad? ¿Qué harías si nadie lo supiera? Esto normalmente nos vamos moviendo por el mundo. Yo me di cuenta de esto bastante adulto, de que vamos buscando la aprobación social, el estatus, determinadas cosas. Entonces, ¿qué harías si nadie lo supiera? Es aquella cuestión para buscar qué te gusta hacer independientemente de las expectativas que tenga tu pareja, tu jefe. Es decir, estamos buscando esa interioridad personal, qué te gusta a ti hacer y qué harías si nadie lo supiera. Es decir, estás en un sitio en el que nadie te ve, qué estarías haciendo y qué podrías estar disfrutando enormemente en este sentido, ¿no? La tercera pregunta es: ¿qué harías si no te detuviera el miedo? Esta es potentísima. ¿Quién no tiene o quién no ha tenido parálisis por análisis? Entonces, si no tuvieras miedo al fracaso, si no tuvieras miedo al rechazo, si no tuvieras miedo al qué dirán, ¿qué harías en este sentido, ¿no? Entonces son cuestiones muy interesantes que también debe de rebajar las expectativas que tiene. A mí, por ejemplo, me gusta, si alguien me pregunta, oye, ¿cómo te defines tú? A mí me generaba una parálisis por análisis, porque veía vanidad en decir a qué me dedicaba, o veía falsa humildad si no decía determinadas cuestiones. Pero, por ejemplo, poner un concepto en el que a ti evoque algo que te gusta hacer. A mí me gusta, por ejemplo, llamarme o autodefinirme como divulgador de efectividad. Pues entonces te quita un poco ese ruido, te quita la parálisis por análisis, y mientras tú puedas ir haciendo alguna cuestión que te guste, pues lo puedes ir definiendo así, siempre que no esté el miedo acompañado en ese sentido, ¿no? Cerrar los ojos y pensar qué haría si yo no tuviera miedo es una cuestión importante. ¿Con qué pierdes la noción del tiempo? Este es ese sentimiento. Hay un libro por ahí que habla del fluir de las personas, y en qué momento entras tú en estado de flujo, que el tiempo se detiene, que te olvidas de comer, que te olvidas de dormir, que prácticamente ni te cansas porque estás fluyendo, fluyendo y fluyendo. Puedes hacer sentadas de 12 o 14 horas, te hablan a tu alrededor y no escuchas. Esto es una pregunta potentísima: ¿con qué pierdes la noción del tiempo? Igual tienes la duda, bueno, yo ahora no me acordaría y tal. Seguro que si piensas, cierras un poco los ojos, vas a encontrar esta cuestión, ¿no? La quinta pregunta: ¿qué es lo que te frena?
descubrir los bloqueos, ese te pillé cuando estás pensando en miedo, en esas creencias, en esos mitos, es importante porque al final es integrar algo que está en nosotros, por lo que sea, por nuestras vivencias familiares, por nuestras experiencias, por traumas del pasado. Son cuestiones que llevamos con nosotros que debemos de integrarlas y asumirlas y aceptarlas, no fustigarnos y a partir de aquí determinar qué es lo que te frena. Una vez empiezas a localizar qué es aquello que te frena, ya puedes empezar a aplicar soluciones para disolverlo, para trabajarlo y avanzar, escalar en determinadas cosas que antes o por comodidad o por automatismo o incluso por inconsciencia pura en lo que ocurría, pues no lo has trabajado, no lo has desarrollado, ¿no? La sexta pregunta es muy buena también y apunta un poco a lo que hablábamos antes. ¿Qué experiencia pasada te hizo sentirte completamente vivo? Aquí hay un montón de experiencias pasadas que puedes traer a la memoria, que puedes apuntar. Por ejemplo, yo comparto una mía, para mí fue un efecto wow, un efecto ajá, pues hacer mi primera consultoría, el atreverme a dar una consultoría con un uno a uno, con personas individuales, fue una realización total, pero cuando tuve mi primera consultoría con un grupo de más de 10 personas, fue tremendo el chute de dopamina, lo bien que me sentí. Y luego, por ejemplo, yéndonos a un aspecto menos profesional, por ejemplo, terminar una media maratón. Fue también muy satisfactorio para mí, ¿no? Seguimos, chicos, en este momento queda otras 3 7. ¿Qué harías si no pudieras fallar? Esta pregunta también es muy importante. Si tú tuvieras la certeza de que haciendo eso que vas a hacer tendrías éxito, lo harías, nada te pararía, ¿no? Unimos esa certeza, unimos el quitar miedo, unimos qué hacemos si estuviéramos solos y si nadie lo supiera, si no dependemos de las expectativas de nadie y nos hace encontrar por tanto ese propósito personal, esa dirección, ese foco hacia qué somos, hacia qué queremos lograr. ¿Qué puedes aportar al mundo que sea único en ti? Todos tenemos algo único que nos hace diferentes y únicos. Recuerdo en una formación de inteligencia emocional que hice en una administración en la Diputación de Granada, acudía a la formación, lo mandó el ayuntamiento, mandó a un peón de albañil al curso y la persona en las 2 3 primeras sesiones siempre estaba fustigándose o castigándose. Yo soy albañil, yo no sé hacer cosas, no sé qué, y estaba un poco en ese sentido con la autoestima tocada y demás, pero fruto de esas sesiones salieron unas habilidades que tenía esta persona que eran tremendas. Tenía un sentido de liderazgo tremendo que se fue muy empoderado de esas formaciones. Entonces, muchas veces tienes una profesión, un oficio, un trabajo que no estás sacando, que es lo único, lo diferente que hay en ti, pero por eso la importancia de conocerte a ti mismo, de trabajar estas cuestiones, darte un espacio, una ventana temporal como esta que estamos dedicando ahora para trabajar y descubrir qué hay único en ti. Si te cuesta descubrirlo, habla con los seres queridos y verás cómo surgen cosas muy interesantes. Y en último lugar está el bill metal, el dinero. ¿Qué harías si el dinero no existiera, ¿no? Aquí apunto un poco nosotros trabajamos actualmente en modo persecución porque hay dinero al otro lado, pero imaginaros que no tuviéramos que emplear esa fuerza, ese desgaste, esa energía para hacer un trabajo, sino que lo hiciéramos con ese propósito, ese sentimiento, ese carácter que nos hace únicos y lo hiciéramos desde el poder, un propósito natural en el que no te cansara, en el que todo fuera pura realización. Entonces estas 9 preguntas, como te digo, las tienes en la hoja de trabajo. Yo creo que partir de esta cuestión, unirla ahora con el Ikigai en la parte profesional, te va a dar unos sentimientos, un fondo, un valor, un propósito, unos fundamentos que luego te van a venir muy bien, incluso a futuro, para ir desarrollando otras cuestiones. Así que dejamos hasta aquí esta parte más personal y en el siguiente vídeo vamos a ver esa parte de Ikigai profesional.